Una de las situaciones favoritas para los problemas de física con fricción es poner a la gente a empujar cajas sobre superficies. Y esto es lo que vemos en esta ilustración. La idea es justamente la fuerza de fricción va a jugar un papel muy importante. Pero recordemos que estamos nosotros tratando de resolver los problemas, no fijándonos en las ecuaciones que puede uno usar y los datos, sino tratando de establecer cuáles son las relaciones entre las diferentes variables físicas que actúan y visualizando la situación a partir de dibujos y diagramas. Empecemos. El siguiente problema del libro de física de Randall Knight está incluido en el capítulo sobre fuerzas de fricción. Por lo tanto, va a ser importante que primero lean con cuidado el problema y lo escriban en su cuaderno o bitácora y que revisen si hay palabras que no entiendan o si hay una situación que no les queda claro y apunten cuáles son las palabras y conceptos clave más importantes, los cuales ustedes tendrán que revisar para familiarizarse y poderlos utilizar en la resolución de este problema. Como siempre, les dejamos un cierto tiempo para que puedan pensar y parar el video para tener tiempo para hacerlo. Para poder establecer qué está sucediendo en el problema, vamos a trabajar simultáneamente en ir haciendo un dibujo de la situación y viendo qué palabras clave, que aquí ya las anoté, tienen que ver con cada parte de la situación. Aquí lo que es importante entender es que están sucediendo dos cosas diferentes. Primero, está empujando Carol la caja y tiene ya una rapidez constante. Por lo tanto, al tener una rapidez constante, esto nos lleva a el modelo de equilibrio, donde vamos a tener que si hay rapidez constante, la fuerza neta igual va a ser 0. Por lo tanto, aquí tenemos a Carol empujando, esta es la fuerza que queremos saber, y esta es la primera situación que va a tener lugar mientras Carol está empujando la caja. Por lo tanto, es la primera situación que voy a tratar de establecer y que termina justamente cuando Carol deja de empujar la caja. En este caso, como había dicho, tenemos una situación de modelo de equilibrio. En la segunda parte, a la hora de dejar de empujar la caja, entonces lleva una cierta velocidad inicial y nos dice que se va a detener recorriendo una cierta distancia. Entonces esto lo visualizamos en el dibujo. Por lo tanto, está disminuyendo su rapidez, es decir, va a tener una aceleración y vamos a estar en el modelo de fuerza constante, donde la fuerza neta va a ser proporcional al vector aceleración. Y aquí sabemos que como va a disminuir su velocidad y por lo tanto su rapidez, el vector aceleración va a estar en sentido contrario al vector velocidad. Porque recordemos que el vector aceleración me indica es el cambio de velocidad. Y por lo tanto voy a tener un segundo tipo de movimiento, que es lo que va a suceder desde que se suelta la caja hasta que en la caja se para. Entonces tenemos una situación diferente 2 con el modelo de fuerza constante y una situación 1 con el modelo de equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? ¿Cuál sería la fuerza que se opondría a la fuerza aplicada y que va hacia el lado contrario? Pues va justamente a ser las fuerzas de fricción. Y hay que
ver si se trata de una fuerza de fricción cinética o una fuerza de fricción estática y recordar de qué va a depender la fuerza de fricción y cuál es el modelo matemático de esta fuerza de fricción, el más sencillo que pueda considerar. En el segundo término tenemos que tiene que haber una fuerza en la misma dirección de la aceleración, es decir, hacia el lado izquierdo, que justamente esté frenando la caja. Y aquí podemos nosotros adelantar que justamente va a ser otra vez una fuerza de fricción la responsable de que esté frenando. Por lo tanto, aquí vamos a tener que recordar qué pasa con el movimiento rectilíneo uniforme, rapidez constante, y aquí para calcular esta distancia seguramente vamos a tener que utilizar las ecuaciones de movimiento del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, revisen estos temas, lean el libro, sus notas o los videos que les puedan ayudar a recordar cuáles son las ideas principales, porque una de las cosas que nosotros vamos a querer hacer en todo este tipo de problemas es poder explicar con nuestras propias palabras lo que está sucediendo. Y aquí pondríamos énfasis en dos partes. Primero, en que estamos trabajando las leyes de Newton, es decir, establecer cuáles son las relaciones entre fuerzas y movimiento, para lo cual voy a tener que primero saber cuáles son las interacciones de la caja con sus alrededores en los diferentes casos, para luego poder saber cuáles son las fuerzas a través de los diagramas de interacciones y cuerpo libre. Y también revisar cuáles son mis diagramas de movimiento, que eso me va a proporcionar la información cinemática, y tengo yo que ver que haya una concordancia y que se cumpla la regularidad entre fuerzas y movimientos que viene enunciada en la segunda ley de Newton. Entonces les dejo tiempo para que tomen nota, estudien y trabajen estos conceptos antes de aplicarlos. Para resolver mi problema, tengo ahora que considerar la parte del modelo, es decir, las simplificaciones e idealizaciones que voy a tener para poder resolver el problema. Entonces, como siempre, vamos a tomar nuestro modelo de partícula puntual, donde la idea es no contar más que la posición de un punto. Vamos a contar nuestro modelo de equilibrio, donde la suma de las fuerzas va a ser igual a 0, lo que implica que sea rapidez constante. Esto que lo vemos así muy rápido, es muy importante recordar que es el gran trabajo de Galileo, darse cuenta que no solamente hay equilibrio cuando el cuerpo se encuentra en reposo. Y también voy a utilizar mi modelo de fuerza de fricción, en este caso cinética, porque está en movimiento constante, que va a depender del tipo de superficies a través de un coeficiente de fricción cinético y del tamaño de la fuerza normal, es decir, de cuánto el objeto está haciendo fuerza sobre la superficie. Y tengo que realizar entonces 3 diagramas. El diagrama de interacciones, que es justamente para hacer énfasis en la idea de la fuerza como una representación de las interacciones entre mi objeto de interés, que es la caja, y su entorno, que tengo que estudiar. A partir de ahí voy a poder sacar cuáles son las fuerzas que actúan, sabiendo cuáles son las características de cada una de las fuerzas. Y en el diagrama de movimiento, a partir de saber que es una rapidez constante de 2 metros sobre segundo, tengo que visualizar qué pasa con los vectores velocidad y los vectores aceleración, poniendo el objeto como partícula puntual en posiciones e intervalos de tiempos iguales. Entonces, esta es la parte que les toca a ustedes trabajar y que revisaremos
en un momento. Ahora es importante que compares tu trabajo con lo que explicaremos a continuación. Recuerda que es muy importante que para hacer física hay que intentar hacer las cosas, equivocarse, preguntar, pedir ayuda. En este caso, el diagrama de interacciones, como hemos dicho, consiste en primero poner una frontera alrededor del objeto y checar cuáles van a ser los objetos externos que están tocando mi objeto de interés. Y entonces, por un lado vamos a tener a Carol aquí tocando al objeto. Entonces, esto significa que es una fuerza de contacto. Aquí le voy a poner una C de contacto. Y aquí está el piso también interactuando con la caja. En este caso, debido a que hay una superficie, siempre va a haber la acción del piso sobre la superficie en su componente perpendicular a la superficie, que es la fuerza normal, la cual también es una fuerza de contacto. Y en este caso nos están señalando que tenemos un piso de madera y una caja de madera, es decir, dos superficies de madera. Por lo tanto, la fuerza entre las superficies pensamos que tiene que ser importante y juega un papel fundamental. Y lo tiene, entre otras cosas, porque si no hubiera esta fuerza de fricción cinética, no podría haber una fuerza que hiciera que la suma de las fuerzas es igual a 0 y que hiciera que correspondiera a nuestro estado de equilibrio, aceleración igual a 0. Por lo tanto, una fuerza de fricción cinética, que sabemos que se opone al movimiento y que es de contacto, también va a aparecer. Finalmente, tenemos una fuerza de acción a distancia, es decir, no necesita haber un contacto, que va a ser la fuerza de gravedad. Le vamos a poner fuerza de acción a distancia. Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre, estas cuatro fuerzas tienen que estar representadas y aparte me tengo que apoyar de esta situación dinámica de equilibrio. Entonces, no sé cuánto valga la fuerza aplicada de Carol, lo voy a poner con un tamaño, digamos, casi de 2 cuadritos, y sé que la fuerza de fricción tiene que anular la fuerza, porque recuerden que va a ser importante que tanto en el eje X como en el eje de las Y, la suma de las fuerzas sean 0. Entonces, aquí inmediatamente sé que la fuerza de fricción cinética en tamaño va a tener que ser igual a la fuerza aplicada. En este caso, la Tierra ejerce una fuerza sobre el objeto jalándola hacia abajo, que también va a tener un valor dependiendo de la masa de la caja, que por cierto aquí falta ponerlo, que es 25 kilogramos, y esto tiene que ver con la fuerza de gravedad. Y lo que sabemos es que justamente para que se cumpla que haya equilibrio y que por lo tanto aquí en particular no haya movimiento en el eje de las Y, pues también se tiene que cumplir que la fuerza normal sea igual a la fuerza de gravedad. Repito que aquí no tenemos valores, estoy haciendo un análisis de tipo cualitativo. Entonces, esta va a ser la fuerza normal y más o menos el tamaño de la fuerza normal tiene que ser igual al tamaño de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, se tiene que cumplir que la suma de la fuerza aplicada por Carol más la fuerza de fricción cinética, ojo, son una suma vectorial, más la fuerza de gravedad más la fuerza normal, tienen que ser igual a 0. Y esto corresponde con lo que vemos en el diagrama de movimiento, que es un objeto con rapidez constante, los vectores de velocidad son constantes,
poniendo la dirección del movimiento y como no hay cambio de velocidad, la aceleración es cero. Entonces, tengo aquí mi principal, digamos, resultado acerca de la relación, la regularidad entre fuerzas y movimientos, que me dice que si un objeto está en equilibrio, es decir, su aceleración es igual a cero, la fuerza neta o la suma de la fuerza total es igual a cero. A partir de aquí, me gustaría que pusieran cuáles son las instrucciones para resolver este problema. Con esto terminamos la primera parte del análisis de nuestro problema. Revísenlo, por favor, y vean si pueden pasar a la siguiente parte. Espero que les haya sido útil.